Hace unos meses casi nadie hablaba de la vaquita, el único cetáceo endémico de México en el Alto Golfo de California. Se le descubrió hace poco más de medio siglo, pero por su carácter tímido y huidizo, había pocos avistamientos. Científicos mexicanos y de otras partes comenzaron a estudiarla, y lo que descubrieron era que sus poblaciones se reducían alarmantemente, hasta quedar apenas 30 ejemplares en vida silvestre. El apetito del mercado asiático por el buche o vejiga natatoria de la totoaba, una especie de pez también en peligro de extinción, ha provocado muertes incidentales de vaquitas al quedar estas atrapadas en las redes de los pescadores furtivos. La comunidad de expertos en vida marina de universidades, zoológicos, acuarios e instituciones como Delfinus y El Mundo se unieron al gobierno mexicano para hacer un esfuerzo por salvar a esta marsopa. Vaquita CPR. Celebridades como Leonardo DiCaprio, Miley Cyrus y Gael García también hablaron de la vaquita, elevando la atención mediática y social sobre esta especie. Delfinus tomó muy seriamente su contribución a Vaquita CPR y a lo largo de 18 meses presentó a este pequeño mamífero marino a sus más de 300,000 visitantes, ya que la gran mayoría no conocía a este pequeño cetáceo y los invitó a aportar dinero para fondear Vaquita CPR. Por cada peso o dólar que el público donara, Delfinus sumaría una cantidad igual. Instaló en el Acuario Interactivo de Cancún la primera exhibición en el sureste mexicano de la vaquita con modelos tridimensionales en tamaño real, curados por expertos. Participó en eventos como Procesión Vaquita y desarrolló múltiples materiales educativos que se distribuyeron en sus redes sociales y hábitats. También desarrolló una línea de mercadería con la campaña #SOS Vaquita para vender en sus tiendas. Todas las ganancias serían también para el programa de conservación. En octubre de 2017, Delfinus entregó a la National Marine Mammal Foundation, el administrador de los recursos de Vaquita CPR, un primer donativo de $5,500 americanos, equivalentes a 101,750 pesos mexicanos. El plan de Vaquita CPR requería de mucho conocimiento, recursos, tecnología, valor y suerte. Ubicar a ejemplares de vaquita para resguardarlos de las redes y pescadores furtivos, estudiarlos y tratar que se adaptasen al cuidado humano para intentar su reproducción y reintroducción a su hábitat. Pero la naturaleza de la especie no permitió su adaptación, y tras 2 intentos para llevarla bajo cuidado humano, se tuvo que abandonar el audaz plan. La comunidad de científicos, técnicos y funcionarios del gobierno mexicano estaba devastada. ¿Qué pasaría? ¿Se sentarían a ver cómo desaparece la especie? Delfinus y sus colaboradores no querían resignarse a perderla. Luego de asimilar el golpe anímico, el grupo de trabajo continuó con acciones muy concretas. Seguir con la limpieza de redes de pesca llamadas fantasma, porque son dejadas por los pescadores furtivos al ser perseguidos por las autoridades. Uno de sus principales actores en el retiro de redes fantasma es el buque Narval del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, uno de los socios mexicanos de Vaquita CPR, el cual también ha recibido el soporte de asociaciones como WWF México y organismos gubernamentales mexicanos como CONAPESCA, CONAVIO y Pemex. El Museo de la Ballena y expertos nacionales e internacionales de la UNAM confirmaron avistamientos de 3 grupos de vaquita en octubre de 2018. La esperanza renació, porque además se comprobó que había crías en los grupos observados. Por esta razón, Delfinus renueva su compromiso de educación sobre la vaquita al público visitante, porque en la medida que más personas sepan de su existencia, habrá más recursos y atención al problema del tráfico ilegal de buche de totoaba y el daño colateral que provoca en otras especies, como la vaquita. Hoy Delfinus entrega al Museo de la Ballena 167,340 pesos para que continúe su labor de limpieza de redes fantasma del hábitat de la vaquita. Son 36,500 pesos que el público aportó, más la misma cantidad prometida por Delfinus, a lo que se deben sumar 94,340 pesos por la venta de mercadería SOS Vaquita. En conjunto, Delfinus y sus visitantes han aportado a la conservación de la vaquita un total de 269,090 pesos o $13,867 americanos. Hoy queremos dar gracias a los visitantes que aportaron o compraron mercadería y confiaron en nosotros. No es tiempo para detenerse.
Sigamos apoyando organizaciones como el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, porque el tamaño de la tarea es enorme. Tan solo este 2019 requieren de 15 millones de pesos para operar. En Delfinus hemos entendido que en materia de conservación y educación ambiental es necesario trabajar como lo establece el punto 17 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU. Solamente a través de las alianzas podremos enfrentar los desafíos de la humanidad contemporánea, como la desaparición de especies y hábitats silvestres. El tiempo es hoy, por un brillante planeta azul.